Amigos de mi Story Channel, sean todos bienvenidos. Trataré de estar muy concentrada porque aquí está haciendo demasiado calor. Pareciera que se fuera a derretir la casa en cualquier momento. Esperemos que el micrófono se mantenga sólido. Y vamos al tema porque pienso que les va a interesar, ya que vamos a hablar, a tocar, diría yo, apenas el tema de la película de Steven Spielberg que está en auge, pero en realidad es más como casi un pretexto, porque vamos a ir hacia una ruta todavía más interesante, pero lo usaremos como trampolín. Y quisiera empezar por una idea que es bien importante porque se trata del pensamiento simbólico en el ser humano, esa capacidad de representar una idea mediante algo que no es en sí esa idea. Por ejemplo, puede ser una palabra que representa un objeto, puede ser un dibujo que representa cualquier cosa, un pensamiento, una imagen mental. Esta capacidad está muy estrechamente relacionada con el lenguaje complejo, con lo que llamamos arte, con lo que nació como religión, con la cultura. No se sabe cuándo surge exactamente en el ser humano el pensamiento simbólico. Se calcula que podría tratarse más o menos de hace 160.000, 120.000 años, porque comienzan a aparecer algunos indicios que hacen pensar que es probable que haya comenzado a formarse en ese momento. Según todo esto, la historia y la ciencia oficial, según estos estudios, porque se empieza a notar, por ejemplo, la recolección de materiales que no tienen una utilidad práctica evidente y de todas maneras todavía se debate si estos comportamientos y estos objetos y lo que se ha encontrado realmente tenían un propósito simbólico, porque también de eso he hablado aquí en el canal, que yo lo he puesto en discusión porque yo que he estudiado arte y que he estudiado toda esa historia, pero me pregunto si hemos interpretado bien esto. Nosotros le damos un valor expresivo artístico y quizás ellos lo que querían era narrar con imágenes algo que veían y algo que querían como que los otros vieran. Era un modo de comunicar lo que habían visto, una escena, un ser, un sujeto, un animal, de manera que eso yo pienso que es discutible todo. Y se supone que los animales no lo manifiestan de ninguna manera. Ellos no realizan actos simbólicos supuestamente. Pero yo tengo mis serias dudas al respecto y yo diría más bien, no afirmaría que somos los únicos, yo afirmaría que no sabemos, no podemos todavía, somos tan limitados en nuestras búsquedas y nuestras investigaciones que todavía no entendemos si los animalitos realmente realizan actos simbólicos. Y entonces, si nosotros no estamos todavía al nivel de comprender a los animales que llevan con nosotros en este planeta el tiempo de nuestra propia existencia, porque desde que existimos ellos están con nosotros, y aún no los comprendemos, no podemos entenderlos bien del todo, no entendemos qué nos quieren decir cuando se comunican con nosotros. Ustedes se pueden imaginar tratar de entender seres que no sean humanos, seres no humanos, seres con otras biologías, seres con otras culturas, con lenguajes totalmente diferentes, en todo sentido, un pensamiento totalmente diferente a nosotros. Y aquí ya empiezo yo a conectarme con la película de Steven Spielberg. Y quise empezar por esa capacidad humana de manifestar un pensamiento simbólico precisamente porque la película de Spielberg está muy cargada de eso, de el símbolo. Está hablando mucho en un lenguaje simbólico, está usando los símbolos. Quienes la hayan visto, pues recordarán bien el vestido rojo de la presentadora del noticiero, la protagonista, el cardinal rojo, el ave y otros animales que se van a unir a ese combo de seres
que entre otras cosas, no sé por qué recurren al CGA, o sea, esos efectos CGA tan, pues, como tan Disneylandescos, porque no pude evitar hacer la conexión con Disney cuando vi las expresiones de los animalitos. Pero miren, fue muy barroco comunicacionalmente, Steven Spielberg, muy barroco narrativamente porque metió acción que era también, muchos dicen que innecesaria. Yo aquí no voy a hacer esa crítica de la película ni les voy a narrar la película porque hay miles de videos y van a seguir saliendo más videos y este no es mi objetivo. Vamos a hacer un análisis muy interesante aquí. Las actuaciones me parecieron pésimas. Las actuaciones no me gustaron. Así que cuando yo ya empecé a notar todos estos elementos tan flojos, dije, bueno, Marta, tú viniste, pensaste que iba a ser una especie de thriller súper interesante, súper intenso. ¿Por qué? Porque invirtieron mucho en el marketing y se nota, porque realmente la gente tenía una gran expectativa en esa película. Y es que sí, se invirtió mucho en el marketing. Al parecer querían lanzarlo con todos los juguetes y por eso todo el mundo estaba como tan a la expectativa, desesperados, esperando a que llegara el momento de que la publicaran. Y por eso muchos la han llamado la gran decepción, la gran desilusión o el día de la desilusión. Yo en ese momento dije, bueno, me voy a poner en modo ya en otra modalidad aquí, porque ya no voy a verlo como juzgando, porque cuando vamos a ver una película juzgamos todo. Yo me fijo en todos los detalles, en las actuaciones, en los elementos, en los efectos, en la escenografía, en el libreto, en el guión, todo. La música, otra cosa que no me gustó fue esa música sentimental. No sé si a ustedes le pongan eso. Yo lo vi aquí en Italia. En Italia es terrible, horrible. Por eso nunca voy al cine aquí en Italia, porque lo ponen en italiano. O sea, la película está hablada en italiano, hacen el intermedio para ir al baño. Ustedes se pueden imaginar, eso ya no existe, al menos en Colombia eso no lo hacen. Queman el teatro donde hagan algo así. Aquí ponen intermedio para ir a comprar las crispetas y no es un intermedio de 2 minutos, es larguísimo, además de la media hora, bueno, de corto. Bueno, aquí me estoy desahogando. Bueno, amigos, entonces continuemos con esto porque Steven Spielberg está usando estos símbolos y hay elementos interesantes en los símbolos que él usa y quienes nos interesamos en estos temas, sí pudimos extraer algo de esta película, que es la esencia, porque es como, hagan de cuenta, ustedes se encuentran un diamante en un paquete de Cheetos, algo así. O ustedes van a comprar un Kinder sorpresa por la sorpresa, entonces botan el chocolate y dejan la sorpresa. Pero es el envoltorio, todo ese adornamento, lo que yo digo que es barroco que puso Spielberg, que vamos a desechar y vamos a buscar como la esencia, porque él, por ejemplo, incluyó imágenes muy interesantes de esa serie de desclasificaciones, de pronto se filtraron imágenes que es probable que sean parte de imágenes aún no publicadas antes de esta película y que ya estaban ahí en fila para la desclasificación, porque sí han desclasificado muchas que están allí, pero otras me parece que todavía no. Yo diría que el punto final y el punto central de esta película, el mensaje es que ellos los exógenos, están aquí entre nosotros. Aparte todo ese, también ese acompañamiento de la parte la parte religiosa que están haciendo, están aplicando muchos en estos temas, siempre está ese componente ahí, siempre acompañando ahí, pero recordemos que nosotros nos hemos enterado de la presencia de estos contactos en la historia a través de los mismos textos que la religión tomó. Así que esto no es gratuito y no es porque sí se les ocurrió. En realidad, por eso está tan ligado, aunque los
seres que vienen no tengan nada que ver con creencias, ni con religiones, ni con lo que nosotros creamos o no, porque están totalmente ajenos. Eso es totalmente humano, es un pensamiento absolutamente humano. Es muy humano la preocupación de qué va a pasar cuando la humanidad sepa, entonces que la religión se va a caer, la fe, que la gente no, todo eso es humano. Ellos están totalmente ajenos a eso. Cuando ellos han estado viniendo y muy seguramente los gobiernos están súper enterados de esto, esto lo han dicho personas que han trabajado internamente, que han ido revelando. Tenemos a Philip Corsa, por ejemplo, con todo lo que reveló antes de morir, que realmente los gobiernos norteamericanos y de otras potencias saben esto y han tenido contacto con estos exógenos y han hecho tratos y eso ha tenido una continuación. Y no toda la gente del gobierno lo sabe, no todas las personas que trabajan en los servicios secretos han visto o tenido contacto directamente con esto. Hemos visto los anillos que tienen, la forma en que han compuesto el gobierno norteamericano, todos esos anillos de seguridad que han ellos construido en el tiempo para que unos sepan y los otros no sepan lo que los otros saben. Son unas estructuras que nosotros ni nos imaginamos cómo las han formado y que existen. Por eso hay grupos que ni se conocen entre ellos. A veces dentro de Estados Unidos hay instituciones que están en pugna. Así que no es así pues como tan sencillo y ser el presidente de Estados Unidos tiene que ser algo muy, muy fuerte. Y bueno, el presidente hasta cierto punto tiene un poder, pero hay muchos poderes allí en Estados Unidos, la gran potencia mundial. Y respecto a lo que les decía, que ellos están entre nosotros y lo que pienso que nos está diciendo Spielberg, efectivamente, esto me trae a la memoria a David Jacobs. David Jacobs, que fue un investigador del fenómeno OVNI, él tenía un doctorado de la Universidad de Wisconsin-Madison del 1973. Él está vivo aún, entonces tenemos que hablar de él en presente. Ha trabajado en el campo de la historia intelectual y escribió su tesis sobre la polémica en torno a los ovnis en los Estados Unidos. Él se interesó en este tema desde los años 70. En el 75 publicó una edición revisada de su tesis con el título La controversia de los ovni en América. Para una breve reseña, lo que leí de él en Wikipedia es que como miembro facultativo del Departamento de Historia de la Universidad de Temple, Jacobs se especializó en extraterrestres grises, geografía e historia de la cultura popular norteamericana del siglo XX y desde hace más de 25 años imparte un curso sobre los ovnis en la sociedad norteamericana. Así que estamos hablando de una persona que tiene mucho conocimiento respecto a este campo. En los últimos años, Jacob ha defendido públicamente que los resultados de sus investigaciones, las cuales incluyen el uso de la hipnosis regresiva, sobre aquellas personas que afirman haber sido secuestradas, abducidas por extraterrestres, demuestran que los extraterrestres, están creando híbridos. Ese es el tema central de Jacobs. Él habla de un programa. Él dice que se están creando híbridos entre humanos y alienígenas y él dice que ha realizado entrevistas, pues tenemos toda esa información de sus sesiones de hipnosis en las que se demuestran que estos últimos, o sea, los extraterrestres, están creando híbridos entre los humanos. ¿Para qué? Para llevar a cabo un programa secreto, sería un proyecto oscuro, de infiltración con el objetivo final de tomar el poder sobre la Tierra. Esto pues puede sonar muy hasta irrisorio para muchas personas, muy ciencia ficción, pero yo diría que ya tenemos que empezar
a analizar todo esto con cierta seriedad. Estamos hablando de un doctor, de una persona que ha estudiado muchísimo, no es por ahí uno que está improvisando. Por eso lo escogí a él, porque no es simplemente el ufólogo, es una persona que ha estudiado mucho sobre este tema. Jacobs afirma que estos híbridos están aprendiendo a mezclarse en la sociedad de forma que no puedan ser distinguidos de los humanos normales y que esto está pasando en todo el mundo en este momento. Él habla de que los entrenan, les enseñan hasta a comer como nosotros, porque necesitan ser entrenados en los modos humanos para que no se vean tan raros. En 1993 le fue concedido el premio IG Nobel de la Psicología. Este no es un premio honorífico, amigos. Desafortunadamente existe todavía, lo han institucionalizado, este famoso premio IG. Y digo desafortunadamente porque ha servido para humillar a científicos, personas que han hecho búsquedas importantes. Y después, por ejemplo, hay casos donde les dan el famoso premio para ridiculizarlos y luego sí ganan un Nobel real. En una entrevista aquí en YouTube que pude ver, Jacobs afirma lo siguiente, pongan atención amigos, esto lo traduje para ustedes. Él dice, la cantidad de tiempo, energía, recursos materiales y personal implicados en este programa es sencillamente enorme. Increíble, literalmente supera la imaginación. Jacobs dice, estoy recibiendo cartas de personas de todo el mundo que afirman haber vivido estas experiencias. Lo mismo le ocurre a Bud Hopkins. Bud Hopkins, que si ya murió, él fue otra persona que estuvo en esta búsqueda. Y también a los demás investigadores de abducciones conocidos en aquella época. ¿Por qué? Porque apenas saben que alguien está investigando, las personas que piensan que han pasado por estas experiencias, ¿qué hacen? Pues los buscan, porque necesitan respuesta, necesitan entender qué fue lo que les pasó. ¿Y a quién más pueden recurrir? Yo me pongo en el lugar de esas personas y no es fácil. ¿Con quién podemos hablar de estas cosas? Con el tiempo, las personas comienzan entonces a ser mucho más específicas acerca del papel que desempeñarían en el futuro. Y gran parte de ese papel consiste en controlar multitudes. Fíjense qué interesante, a estas personas las reclutan sin que ellas quieran, estos extraterrestres, para que ellas mismas influyan en otros. Decían estas personas que estarían de pie en una acera, por ejemplo, en un andén, diciendo, circulen, circulen, todo está bien, no se preocupen, todo está bajo control, sigan avanzando, muévanse en esta dirección, ahora vayan hacia allá. Esto es un modo como metafórico para decir que son como influencers. Son personas que hoy llamaríamos influencers, que te van guiando y te dicen, ve por ahí, ve por allá, no hagas esto y no hagas lo otro. Caramba. Y él mismo dice, tuve muchas personas diciéndome exactamente lo mismo. Distintas personas le contaron lo mismo. Esto ya deja mucho que pensar porque no se conocían entre sí. Lo que describían eran una especie de tareas completamente rutinarias. Por ejemplo, ayudar con las abducciones. Ellos colaborar aquí y allá, realizar distintas funciones prácticas, toda clase de actividades muy mundanas, o sea, nada así espectacular. Jacobs dice, sin embargo, empecé a darme cuenta de que si uno aceptaba lo que estos seres supuestamente les decían a los abducidos y ellos luego me transmitían a mí, todo apuntaba a que existía un programa. Bueno, esta traducción está un poco regular, espero que estén entendiendo, pero ya lo explicaré. Él dice que se trata de un programa de integración. Según estos relatos,
Ellos se estaban integrando, ellos son los extraterrestres, se están integrando en nuestra sociedad y llegarían a parecerse físicamente a nosotros con las hibridaciones. Empiezan a reproducir personas y entonces tenemos esas narraciones de mujeres que dicen que han sido abducidas y que luego el embarazo. Pero yo con esto tengo mucho cuidado porque imagínense ustedes, digamos que uno tiene un físico un poco raro, que tiene un ojo un poco desacomodado o la nariz extraña o la cabeza de un cierto modo. Uno no escoge cómo nacer. Entonces, por algún motivo, uno tiene un rostro fuera de lo común. Entonces, si esto se difunde, un día pueden ir a mi casa y me la queman y me sacan de la casa y me asesinan porque dicen que yo soy un híbrido. Así que amigos, mucho cuidado, porque yo digo, es bueno enterarse, es bueno tener conocimiento de lo que puede estar pasando, pero tengamos, por favor, sentido común y buen sentido y sobre todo no vamos a hacerle daño a alguien que nos parezca que es probablemente un alien, un extraterrestre. Mucho cuidado con eso porque hay gente que sí está desequilibrada y puede ir y hacerles daño. Exactamente igual que la ciencia ficción, decía Jacobs. Y esto precisamente era lo que yo no quería escuchar. A él esto lo afectó mucho. De hecho, él se retiró de lo que estaba haciendo porque él empieza a hacer todas estas hipnosis y cuando él empieza a descubrir todo esto, pues imagínense amigos, cómo se sentía. Esto lo empieza a afectar y él al final decide retirarse y tuvo problemas porque al igual que Malanga. También una señora que él trató por mucho tiempo y le hizo las sesiones de hipnosis. Ella después dijo que todo eso era mentira. Entonces, por eso yo dije en el video, hay que tener mucho cuidado. Y mucha gente me atacó. A mí no me importa que me ataquen porque yo entiendo que la comunicación es difícil y a veces no entienden lo que uno está diciendo. Yo dije que yo no estaba de acuerdo cómo Malanga manejó la situación y me atacaron todos. Yo no hubiera hecho como lo hizo él, porque ya les digo, amigos, puede que eso esté sucediendo y nosotros lo confirmamos, pero debemos tener mucho cuidado porque se hace daño. Es que es difícil manejar eso. Y sobre todo, no nos van a creer y vamos a resultar nosotros metidos en un problema judicial. Porque, ¿cómo vamos a, si no podemos probarle al señor juez que nosotros descubrimos que una familia ha sido, se ha infiltrado un extraterrestre y los ha hibridado, por ejemplo, pues ustedes imagínense los abogados, el juez, todos, qué cara van a poner y a quién le van a creer. Así que estamos en una situación difícil y desigual, porque quienes están haciendo estos programas lo hacen de una manera muy, muy escondida y también saben que en el momento en que alguien los empiece que lo empiece a destapar, que empiece a divulgar, esa persona inmediatamente va a ser tildada de persona que no está bien de la cabeza. Por eso es el problema de todo esto y por eso yo digo, si no tenemos pruebas, mejor nos quedamos callados porque y tenemos que hablar de probabilidades, posibilidades. Pero este señor Jacobs, que realizaba las hipnosis, que hablaba con estas personas, él sentía que estaba tocando las pruebas con sus manos y él lo va a divulgar, hace sus libros, entonces la gente dice está loco o no le creen. Pero ya algunos han empezado a decir, no, esta persona es seria, yo pienso que está diciendo algo que es muy probable que sea verdad. Entonces ya depende de quienes escuchan. Entonces Jacob sigue explicando que la información que daban estas personas no apuntaba en mil direcciones distintas, como suele suceder, por ejemplo, si es un proceso psicológico. Él sabe distinguir si la persona está hablando
desde un trauma psicológico de su niñez, pero que no tenga nada que ver con las abducciones, él lo reconoce. Él dice, no giraba en torno a la importancia personal, o sea que el ego no estaba envuelto, no era el problema típico del narcisista que va ahí para que lo noten. Él dice no, porque él sabe que suele ocurrir en muchos casos de origen psicológico, estas personas que necesitan de atención. Entonces es interesante porque él reconoce ese fenómeno. Él dice, no derivaba hacia todo tipo de ideas extravagantes. La gente era muy, muy específica, muy puntual en lo que contaban. Todas las historias que escuché, dice él, absolutamente todas convergían en una única dirección. Y esa dirección era que efectivamente existía un programa de integración. Él está convencido de que es así. Y todavía lo dice en YouTube. Él todavía lo dice. Cada persona, dice él, aportaba una pieza diferente del rompecabezas y todas esas piezas terminaban señalando siempre la misma conclusión. Era una dirección que, debo admitir, dice Jacobs, no me gustaba. Él no quería que fuera así, obvio, cómo va a querer algo así. Él esperaba que la persona simplemente tuviera un trauma, le hubiera pasado algo, pero fue horrible descubrir que todo apuntaba a que era lo que estaba narrando era verdad. Y sinceramente él no quería escuchar eso, dice. Desde el caso de Bernie en Betty Hill, ¿recuerdan? Bernie y Betty Hill, ha habido muchas constantes que se repiten, pero hay una en particular en la que quiero centrarme ahora. Pongan atención. Él dice, Barney y Betty Hill relataron que en cierto momento giraron a la izquierda en una carretera y avanzaron aproximadamente una milla. Después sintieron que debían cerrar los ojos y hacer un gesto como este, o sea, hacer ese gesto. Aquí quiero recordar unas escenas de la película, cuando la protagonista cierra los ojos. Steven Spielberg seguramente se documentó muy bien al respecto. Él debió haber hablado de pronto habló con esta persona. Ella hacía esos gestos y dense cuenta que estas personas actúan gobernadas, como si un hacker los estuviera hackeando en ese momento la mente de alguna manera y los va guiando. Ellos dicen, sentía que tenía que ir por ahí, como la protagonista de la película. No me preguntes por qué, pero tengo que ir allá, al oriente o al este, donde sea. En otras palabras, ellos eran conducidos, controlados mentalmente a distancia. Al parecer esto es una constante ya. Ese mismo patrón aparece en absolutamente todos los casos de abducción que han sido registrados e investigados. Un control mental es una constante presente en el 100% de los casos de abducción. Amigos, esto es muy serio porque perder las facultades en ese momento, la voluntad, pues es terrible. Quiere decir que espero que haya un modo de poder, digamos, contrarrestar esto. Esto deberíamos estarlo haciendo ya, porque si existen seres que pueden apoderarse de nuestra mente y gobernarnos desde nuestra propia mente, deberíamos ya empezar a pensar cómo podemos evitar esto. Porque si esto es real, como parece que lo es, entonces no deberíamos estar tan tranquilos, deberíamos empezar a ver cómo podemos nosotros, si es posible, contrarrestar esto. Y esos que se burlan de los del gorrito de los del gorrito de aluminio, precisamente buscando el modo de aislar, de que no pasen esos rayos. Hay que mirar si eso es posible, porque en el caso de los celulares, si es posible, si ustedes envuelven su celular en papel aluminio. De hecho, eso hizo Ghislaine Maxwell
cuando se escondió de las autoridades y no le encontraban el celular porque ella lo envolvió con papel aluminio, la encontraron de otra manera. Sin ese elemento, entonces, simplemente no existiría el fenómeno de las abducciones. Es decir, si no hay control mental, no es una abducción, es lo que le está diciendo. Ahora bien, el punto importante es el siguiente. Si estos seres llegan a integrarse en nuestra sociedad y tienen exactamente el mismo aspecto que nosotros, pero además poseen esa capacidad de controlar la mente y nosotros no, entonces esto quiere decir que ellos son superiores a nosotros, claramente, y nosotros tenemos una gran desventaja ante esto, como les estaba diciendo. Deberíamos prepararnos para que esto no nos suceda a nosotros. Y les hago una pregunta, ¿cómo sabemos nosotros que no nos ha sucedido? Ahora, no quiero crear aquí una histeria colectiva de personas que empiecen a pensar, ay, ahora entiendo por qué me perdí el otro día. Cuidado. Simplemente debemos reflexionar respecto a esto. Em, yo hasta aquí, hasta este momento de mis investigaciones, siempre he sido muy categórica en cuanto a no abrirnos demasiado a todas las posibilidades de lo que se está hablando porque nos vamos a enloquecer. Yo cuido mucho mi salud mental y la de ustedes, aunque ustedes no lo crean. Yo trato, pero no es que los esté subestimando, amigos, ni protegiendo como, no, tampoco, pero sí me gusta cuidar de alguna manera la salud anímica de las personas que vienen al canal, que pues no son millones, pero si un día lo fueran, quiero que sean personas que tengan siempre ese pensamiento crítico para cuidarse a sí mismas. Así que cuando uno observa la historia, ve que siempre que una civilización tecnológicamente superior entra en contacto con sociedades tribales, esto ha sucedido. Normalmente no son las sociedades tribales las que sobreviven o que prosperan. De manera que a veces sí, desafortunadamente, las sociedades tribales pues van desapareciendo en la medida que llegan otras con más tecnología, con mayor capacidad de adquirir los recursos. Fíjense en todos esos pobres humanos que circularon por la Tierra hasta que aparecimos nosotros, el Homo sapiens. Ya no están, ya no hay ninguno de ellos. Por más que digan que los absorbimos en nuestro ADN, no están por ninguna parte, están poquísimo en ciertos lugares y es casi inexistente. Los denisovanos y los neandertales. Generalmente sobreviven quienes poseen las mejores armas, la tecnología. A lo largo de la historia hemos visto desaparecer innumerables pueblos en todo el mundo. Y estamos llegando a un momento clave que ya voy a ir ya voy a eso. Y mi argumento, amigos, es que esta sería una situación similar de lo que les dije, de cuando llegan los que van a colonizar un lugar, porque nos enfrentamos a a una sociedad superior. Nos están hibridando, amigos. Esto es importante saberlo, porque yo veo, por ejemplo, culturalmente hoy, globalmente, en la famosa globalización, están sustituyendo poblaciones ya. Hay razas que están por desaparecer. Se habla de que en unos años los japoneses es probable que ya no existan. Y no es todo porque nos sustituyen que nos están matando. No, nos mezclamos también. Y cuando llegan en grandes grupos a ciertos territorios, pues la mezcla y quienes llegan, pues llegan también parejas, familias que tienen muchos hijos y los otros se van desplazando hasta que finalmente ya
la población original o la que estaba ahí en ese momento ya no se ve, no va a estar más. Estos son fenómenos sociales, antropológicos, pero es probable que estemos yendo un poco más allá y no nos demos cuenta que nos están realmente hibridando una raza exógena. ¿Es posible? Para Jacobs, sí. Yo hago la pregunta, pero Jacobs responde que sí. Y no necesariamente es superior en fuerza física esta raza perdón, esta especie que viene, aunque podría serlo, pero es superior desde el punto de vista tecnológico, biológico probablemente, y sobre todo neurológico, que eso es el arma más importante. Una sociedad neurológicamente superior enfrentándose a otra neurológicamente inferior. Y eso convertiría este fenómeno en un acontecimiento pues catastrófico desde nuestro punto de vista. Y me vienen en mente muchas cosas. No sé si ustedes han visto esa película Vivarium, es interesante, se las recomiendo, se las súper recomiendo, pero me viene en mente el transhumanismo, porque estamos entrando al transhumanismo. Ahora bien, yo pienso en el transhumanismo que cuando el ser humano altere su genética y también empieza a alterar su físico, su fisionomía, los híbridos saldrán del closet. Es decir, ya podrán salir a la calle porque no vamos a ver las diferencias. Y como va a haber humanos tan raros, pues ya no se va a notar. Miren qué curioso, si hay híbridos entre nosotros que ahorita están como escondiditos, como los más raros y los más parecidos a nosotros ya circulan entre nosotros y pues cada vez se nos hace menos extraño. Ustedes imagínense, porque ya en este momento hay gente que se está alterando físicamente y se ponen implantes rarísimos y ya se ven extraños, pero nos acostumbramos. Es igual lo que ha sucedido con la tecnología, ha hecho una transición también con la tecnología inversa que hemos adquirido y ya no se nota tanto la diferencia entre la nuestra y la de ellos, aunque pues todavía hay unos elementos que son claves que nosotros todavía no igualamos y que se sabe y que todavía los tenemos allí, pero en el momento en que ya los podamos imitar o los descubramos o ellos mismos nos los enseñen, pues ya no se va a notar. Como es, por ejemplo, estar suspendidos allí, la antigravedad, por ejemplo, el cambio de velocidad o cambiar, por ejemplo, de medio, como los transmedio que van de la atmósfera al agua y viceversa. Esos todavía son referencias que nos pueden indicar si son tecnologías humanas o no. Pero en nosotros pues va a ser un poco más difícil distinguir dentro de poco. Así que lo que Jacobs ha descubierto se basa en testimonios humanos, en recuerdos recuperados mediante hipnosis que él practica a sus pacientes. Y aquí el entrevistador le hace una pregunta interesante a Jacobs. Él le pregunta, ¿alguna vez desea estar equivocado? Jacobs dice, todo el tiempo. Quisiera estar equivocado. Él dice, pasé por una etapa muy difícil, estaba completamente agotado y profundamente deprimido por diversas circunstancias personales. Llegó el momento en que ya no podía seguir con esta investigación. Simplemente no podía. Tenía programadas sesiones con personas y llegué a temer que vinieran a mi casa porque sabía que tendría que hacer las entrevistas. Aquello se prolongó durante bastante tiempo. Estaba mal él. Después empecé a recuperarme y recuerdo haber realizado una sesión con una persona después de llevar ya 15 años investigando estos casos. Y tras esos 15 años, mientras hacía aquella sesión, pensé para mis adentros, esto realmente está ocurriendo. Esto está ocurriendo. Dense cuenta, porque él, como ser humano,
tiene que también dudar de la realidad que se le está presentando, pero después de 15 años ya no hay duda. Entonces se dice a sí mismo, está ocurriendo. ¿Por qué se dice esto a él mismo? Yo pienso que un día yo les dije aquí en un video, nuestra mente constantemente, como un modo de protección, se autoprotege cuando vemos algo muy fuera de lo normal, que nos realmente nos sorprende y nos asusta. Nuestra mente dice, no, 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 esto no está pasando, esto no es real. Y aunque sea real y haya sucedido, nos borra el recuerdo y por eso es que la mente nos engaña y nos tienen que hipnotizar para recordar hechos tan traumáticos como estos. Por eso les hice la pregunta, ¿ustedes cómo pueden saber si no han pasado por una abducción? Yo los invito a que hagan un ejercicio mental de pronto. Y ojo, porque no estoy queriendo ahora pues como empujarlos a que piensen que sí, porque no se trata de eso. Espero que me estén comprendiendo. A mí me siguen personas ya adultas y mayores. Entonces, si esto fuera un canal para adolescentes, jamás diría algo así, porque eh, está la experiencia de estos canales, por ejemplo, donde hay influencers con Asperger o con una serie de problemas de tipo salud mental o sí, como ese tipo de problemas, dificultades. Y en realidad muchos no los tenían, fingían para poder tener muchos seguidores y los seguidores después decían estar también ellos igual con la misma enfermedad o el mismo problema o disfunción. Entonces fíjense que por eso los llaman influencers, porque influyen desafortunadamente muchas veces en forma negativa. Yo les hago esta pregunta porque me la hice a mí misma. Entonces, no está dicho que nosotros tengamos los recuerdos de toda nuestra vida. Hay muchos eventos de nuestra vida que nuestra mente ha cancelado, sea porque es traumático o porque algo sucedió. Entonces, pues yo pienso que es mejor nosotros mismos hacer ese ejercicio que acudir a un hipnólogo, que qué susto, porque ponerse en manos de una persona, eso es muy delicado. Y es muy fácil convencerse de que todo esto no está pasando, decía Jacob, como yo les decía, la mente. Es muy fácil deslizarse hacia la idea de que algo así es imposible. De hecho, yo mismo estaba empezando a pensar de esa manera, dice Jacob, pero por extraño que parezca, esto realmente está ocurriendo. Entonces, ya él dijo, no más, no me voy a engañar más, esto está pasando. Por increíble que suene, por descabellado que parezca, está ocurriendo y da miedo. Esto es lo que dice Jacob. Esto asusta. En cierto sentido es aterrador. Nunca esperé escuchar algo así, dice Jacob. Jamás imaginé que esta investigación terminaría llevándome en esta dirección y mucho menos que yo mismo acabaría conduciendo a otras personas hacia ella. Cuando comencé esta investigación jamás habría podido imaginar de qué se trataba realmente todo esto. Era completamente inimaginable. No se lo esperaba. Nunca habría pensado que acabaría donde estoy hoy respecto a este fenómeno. Y debo decir que he llegado hasta aquí resistiéndome en cada paso del camino, porque seguramente él empezó para descubrir que eso no sucedía, para descubrir que las personas estaban equivocadas y que necesitaban ayuda y después remitírselas a sus amigos psicólogos. En cambio, lo que fue encontrando fue que sí. Entonces, cada vez que alguien decía, los híbridos ya están aquí, yo simplemente descartaba esa idea, dice Jacobs. Pero ahora basándome únicamente en mi propia investigación, donde tengo control sobre el proceso, donde conozco perfectamente las debilidades de la metodología y también sus fortalezas,
He llegado a la conclusión de que esto es un programa de integración y que esos híbridos terminarán integrándose en nuestra sociedad. Es posible incluso que ya lo estén haciendo, dice, y no consigo escapar de esa conclusión. No puedo racionalizarla recurriendo a ninguna explicación psicológica y cuando reúno todas las evidencias, todas apuntan en la misma dirección. Jacobs concluye que los alienígenas no están interesados en venir aquí a estudiarnos, que nuestro arte o nuestra salud, en ese sentido, no. Él habla es que vienen aquí a hibridarse y que quieren quedarse aquí con nuestro planeta, hibridándose. Entonces yo ahora quiero remitirme hacia los luminosos, los poderosos, porque por lo general ellos sí gobernaban abiertamente. Ellos se presentaban, hablaban, interactuaban, dictaban leyes, intervenían en batallas, fundaban ciudades y eran reconocidos por los seres humanos abiertamente. Empecemos entonces a hacernos preguntas. Si una civilización hubiera creado deliberadamente a la humanidad, ¿por qué necesitaría ocultarse entre nosotros después? ¿Qué habría cambiado para que un antiguo ingeniero pasara de gobernar abiertamente a infiltrarse silenciosamente? Veamos, hay una palabra griega que es kibernetes, que significa precisamente piloto o timonel. De ella deriva el término moderno cibernética, acuñado por Norbert Wiener en el siglo XX para designar la ciencia del control y la comunicación, la cibernética. En Timeo, Critias y Minos aparecen ideas sobre el gobierno divino, el orden del mundo que procede de una inteligencia superior. Los hombres no perciben directamente que los estén gobernando. El gobierno divino se ejerce mediante leyes, orden y razón más que mediante una presencia física constante. No se necesita ya ver. No es un Dios que esté apareciendo continuamente delante de los hombres, es un gobierno mediante el orden del propio universo. En el Critias, los dioses distribuyen los territorios de la tierra, tal como está también en el Tanaj. Por ejemplo, cuando el León reparte entre los Elohim los territorios, por ejemplo. Atenea y Hefesto reciben Atenas. Poseidón recibe la Atlántida y después dejan que las sociedades se vayan desarrollando bajo ese orden, tal como hicieron los Anunnaki cuando llegan a Sumer. Solo cuando la Atlántida se corrompe, ahí es cuando interviene Zeus. Por ejemplo, en el Minos, Zeus no gobierna personalmente cada ciudad. Él gobierna a través del legislador. El mejor gobernante, amigos, no necesita intervenir continuamente y dejarse ver. De hecho, esas estructuras así se fueron formando desde la antigüedad y hoy se mantienen. Entonces, seguramente hoy tenemos un gobierno mundial que no vemos y que está manejando todos los hilos del poder. A veces vemos conflictos y guerras porque seguramente se necesitan para continuar manejando los asuntos de la humanidad, para que una nación se enriquezca y la otra no, para reducir población. Por ejemplo, los gobernantes de las élites celestes de Sumer nunca se fueron. Eso no está mencionado en ningún texto, que se hayan ido. Entonces, en la medida en que hemos ido avanzando en todas nuestras investigaciones, me he dado cuenta que eso no está por ninguna parte. Ellos se quedan. No sé si todos, no sé si algunos se fueron y otros se quedaron, algunos partieron para otros lugares del planeta, puede ser, algunos se quedaron por aquí cerca, pero muy seguramente dejaron aquí representantes. Se instalaron reinos, linajes, estos linajes continuaron y un sistema que todavía está ahí
la base del sistema que crearon, ahí está. Y se han ido integrando. Vamos al término que usó Jacob, se han integrado. Por lo visto, se puede hibridar con ellos. Y retomemos las palabras de Jacobs en esa entrevista. Esos híbridos terminarán integrándose en nuestra sociedad. Jacobs parte de sus análisis, entrevistas y testimonios y esa es la historia actual, pero es bueno tener también el registro de la historia antigua. Y fíjense que aquí Spielberg nos recuerda también que estos exógenos pueden presentarse de distintas maneras. Por eso los animales que él presenta allí, porque según lo que dicen en la película, para no asustar a los humanos, toman formas. Y aquí volvemos nuevamente que los Teoi, algunos Teoi lo podían hacer. También hay unos textos apócrifos donde al parecer Jesús cambiaba de forma, de apariencia. Puede ser que estos exógenos que vienen y que han venido siempre pueden tomar distintas apariencias o como pueden manejar nuestra mente, nos pueden hacerlos ver de cierta manera y manejar la voluntad de las personas, porque sí, es cierto, también lo vimos en el caso Sanfreta, que los llaman o simplemente dicen yo tenía que subir, tenía que ir, tenía que hacer esto porque algo me lo decía. Así que, amigos, la mente humana también puede producir voces, puede producir alucinaciones. Esto es clínico, es médico, pero parece que hay un fenómeno externo a nosotros, a nuestra mente, que también puede hacernos escuchar la voz de alguien que nos dice qué hacer y no hacer. Y eso es muy delicado, como les digo, porque ¿cómo lo podemos probar? Y más de un asesino ha dicho, es que me dijeron que lo hiciera. Y recurren a eso muchas veces para que digan, no, esta persona no está en sus cabales, no la podemos juzgar y tenemos que dejarla en una clínica o algo así, no mandarla a la cárcel. Pero hay casos de esquizofrenia, así que se confunden los fenómenos porque puede ser externo, puede ser, pero también puede ser interno de la mente de la persona. ¿Cómo hacemos para distinguir eso? Otra cosa que muchas personas criticaron de la película fue la tecnología que se presentó y la tecnología ausente, porque decían, ¿por qué el protagonista simplemente no dejó la información en una nube y tenía que andar con estas USB? O sea, es ridículo con todas las posibilidades que hay. Quién sabe por qué Spielberg escogió esa modalidad muy años 80. Pero otros decían, es que ese objeto que tiene en la mano ella, que después se vuelven invisibles, ¿eso qué es? Eso parece como que magia. Entonces ya decían, se parece más a la magia que a la tecnología. Interesantísimo eso. Porque, ¿qué tecnología tienen estos exógenos que pueden venir aquí? ¿Qué pueden tener como tecnología? Lo vamos a entender nosotros, pues nosotros estamos en el Paleolítico. Y si un ser del Paleolítico viera un celular, ¿qué diría? Magia. También es un objeto mágico. Si ya tenía el pensamiento simbólico. Así que no debemos reírnos mucho de ciertas ideas, porque inclusive delante de nosotros podemos tener o un extraterrestre o su tecnología y no nos daremos cuenta porque no la comprendemos, está fuera de nuestra percepción, de nuestro alcance cognitivo. Así que recuerdo mucho lo que decía Avi Loeb cuando decía, cuando pasó el Oumuamua y que todos se reían cuando él dijo que podía ser un objeto artificial. Él decía, ¿y ustedes cómo saben cómo es la tecnología de otras culturas más avanzadas? ¿La van a reconocer? ¿Cuál es la firma de esa tecnología? Solo sabemos algunas firmas de esa tecnología que debe tener ciertos elementos, pero
No sabemos cómo se presentaría. Lo dije también en el video de las piedras, porque en los textos antiguos hay muchos elementos que los antiguos llamaban la piedra, la nube, las avispas, una serie de términos que nos pueden despistar, pero que si nosotros vamos a ver, se podían estar refiriendo a elementos tecnológicos. Y ojo, porque nosotros decimos tecnológicos, tecnos, y nos imaginamos ya el metal, los tornillos y quién sabe qué materiales. Pero ya hoy, afortunadamente, esa idea ya se está cambiando porque hemos descubierto la física cuántica y nos hemos ido dando cuenta que existirán seguramente elementos que aún no conocemos, aleaciones que aún no hemos descubierto, materiales inimaginables para nosotros, que es probable que ya los usen en otros lugares, espacio-tiempos muy distintos a los nuestros. Así que, ¿qué categorías podemos nombrar nosotros aquí? Por eso ya sí, toca empezar a abrir un poco más el espectro, pero yo mantengo mi posición de no votarme a creer todo lo que digan, ni seguir todo lo que piensen todos, pero es maravilloso poder entender que, pues, nosotros, nuestra capacidad de percepción es mínima y somos siempre esas hormigas en el jardín del dueño de la casa, que las hormigas saben que hay algo ahí, hay un ser grande que pasa de vez en cuando, pero no saben todo lo que hay de la puerta hacia afuera de esa casa y mucho menos allá arriba o allá abajo. Ellas conocen hasta su mundo, todo lo que les rodea y les parecerá inmenso, pero no alcanzan a percibir todo lo que está mucho más allá. Nosotros somos esas hormiguitas en ese jardín. Y tenemos un cerebro que nos lleva a la delantera siempre. Piensa en futuro, proyecta. Entonces ya estamos proyectándonos a que vamos a alargar nuestra vida, vamos a poder hacer viajes intergalácticos, pero aún no entendemos bien qué somos y por qué estamos aquí y qué tenemos que hacer y cuál es nuestra vera naturaleza, nuestra verdadera naturaleza. Por ahí tenemos que empezar, seguramente. Bien amigos, con esto me despido de ustedes. Muchas gracias por haber visto este video y nos vemos pronto aquí en mi Story Channel.